Biografía del padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina. Prólogo. Antes de escribir la vida del padre Vilaseca, hemos procurado verificar en la mayor exactitud posible cuantos datos hemos podido recopilar, avivando nuestro corazón, pues siempre le hemos considerado como un varón escogido por Dios para obrar las excelsas maravillas de su gracia, eligiéndolo como el instrumento más útil para llevar a cabo grandes obras que miran directamente a la consecución de su gloria divina y a la salvación de innumerables personas. Quisiéramos en verdad, mientras corra nuestra pluma, que acudieran a nuestra mente las palabras más propias y convenientes, no solo para expresar lo que en el corazón sentimos, sino para continuar al corazón nuestras amables lectores este mismo sentimiento respecto de aquel sacerdote santo que fue en los tiempos difíciles en que a Dios plugo ponerlo al mundo. Un faro de luz refulgente por su doctrina, un apóstol incansable por su celo y un padre cariñoso por la familia que llegó a fundar. Siendo el amor puro y verdadero el que nos debe guiar en estos apuntes, amor que se encendió con más ardor durante los años en que tuvimos el placer de conocerle y de acompañarle en algunas de sus más importantes emprendeduras apostólicas de nuestra vida de misioneros. No pretendemos decir otra cosa, sino solamente lo que vimos y oímos sin recurrir a la vana adulación, que desvirtuaría la sencilla grandeza de quien, por sus grandes obras, fue grande entre los grandes y virtuoso ante Dios y ante los hombres. Así pues, lo que aquí diremos solo deseamos que tenga por objeto alabar a Dios en su Hijo Vilaseca, sacerdote ejemplar que cumplió fielmente su misión en la tierra, presentándolo a nuestra admiración como un modelo de perfecta vida apostólica, cumpliendo así con el mismo Padre querido un voto ferviente de gratitud filial. Hablar del padre Vilaseca es hablar de un hombre de Dios, un hombre verdaderamente providencial. Gracias al celo apostólico de los primeros misioneros venidos de España a nuestro suelo, la religión santa del crucificado se extendió de un modo casi milagroso. Siempre nuestra iglesia en México, por espacio de 3 centurias, la que iba marchando intrépida a la vanguardia del catolicismo, sin haber tenido en todo ese tiempo ni una sola tilde de error en contra de sus dogmas, verificándose un favor de ella, una vez más, el glorioso. Sin embargo, bajo el cielo sereno de nuestra patria, a mediados del siglo pasado, por todas partes se oyó el grito fatal de reforma, y bajo el imperio de nuevas leyes se extendió cuanto se pudo contra la fe católica del pueblo mexicano. En tan triste época hubo despojos, prisiones, destierros, muerte para obispos, sacerdotes, quedando así el rebaño de Cristo en nuestra patria privado de sus legítimos pastores, y por consiguiente las indefensas ovejas expuestas a tremenda carnicería. Cuántas lágrimas y cuánta sangre empaparon el rico suelo, el vergel florido del México de Guadalupe. Entretanto, las sectas enemigas de la Iglesia gozaban de omnímoda libertad. ¿Qué será del católico pueblo mexicano? ¿Indefectiblemente tendrá que perecer? Indudablemente que no. ¿No faltaron entonces, como jamás han faltado
a la esposa de Cristo, hombres buenos que se conduelen vivamente de tan deplorable estado. El padre Vilaseca, con su apostólico celo, se presentó frente a frente con el enemigo, atacándola, unas veces directamente por medio de sus escritos y otras defendiendo a las ovejas indefensas por medio de sus santas misiones, predicadas ya en las ciudades populosas, ya en las humildes aldeas, pero siempre donde veía que amenazaba mayor peligro. Así pues, entre los pocos sacerdotes que había quedado en México, después de tan terribles pruebas, él fue al suscitado por Dios para emprender la gran obra de la restauración del clero, el defensor de la verdad y de la moralidad religiosa, el misionero de las tribus aborígenes y el padre cariñoso de nuestra congregación. Por tanto, las páginas escritas nos dirán qué hizo, qué sufrió, qué obras emprendió y cómo ellas han perpetuado su memoria y seguirán derramando sobre los posteros el rocío bienhechor de aquella su bendita alma, generosa, humilde, sencilla, buena. Capítulo primero. El padre Vilaseca recibe el santo sacramento del bautismo, su edad infantil, los primeros años de su adolescencia. España, noble nación gloriosa, cuna de grandes obras y de admirables santos. Desde tu cielo, como desde un foco luminoso, se han diseminado sobre las demás naciones hermosos resplandores de ilustración, que han envuelto en claridades meridianas innumerables inteligencias, iluminándolas y encendiéndolas. En esa hidalga tierra, siempre ha sido la nación querida de Cristo y de María. Sobre cada uno de sus pueblos, sobre cada una de sus verdes y alegres campiñas, se difunde, agradable al corazón, un suave ambiente de religiosidad y misticismo. Pero si todo lo de la madre patria tiene un particular atractivo, en ella hay algo que para nosotros, los que abrimos esta primera página, tiene un encanto particular. Lo que más dulcemente nos atrae es la muy cristiana, encantadora y generosa Cataluña, porque en ella se encuentra un pequeño paraíso, una graciosa villa, refrescada de continuo por las cristalinas aguas del agraciado Noya, que con su plácida corriente va esparciendo por todas partes la fertilidad y la alegría. Esta es la bellísima Igualada, población perteneciente a la provincia de la risueña ciudad condal. El origen de la simpática villa, actualmente ciudad graciosa de Igualada, conforme a la opinión de Valari, se pierde en la remota antigüedad. Los primeros datos positivos de su existencia pertenecen al año 825, en que Ludovico Pío la arrebató a los moros. Se sabe que estaba rodeada de castillos, de los cuales se conservan algunas ruinas. En 1987, su iglesia fue erigida en parroquia, quedando separada de la de Odena, de la cual había sido sufragánea. La iglesia data desde el mismo siglo XI, habiendo sido consagrada por el obispo de Vic, Berenguer, bajo la advocación de Santa María y San Pedro Apóstol. Igualada es municipio de la provincia de Barcelona, con 12.512 habitantes. Es cabecera de la partida y partido judicial. Igualada es municipio de la provincia de Barcelona. Es cabecera del partido judicial de su mismo nombre. Corresponde a la diócesis de Vic. Está situada a 64 kilómetros al noroeste de la ciudad de Barcelona, sobre la margen izquierda del río Noya, en la cuenca
denominada Odena. La carretera de Madrid a Francia atraviesa la ciudad, a la cual llega una línea de ferrocarril procedente de la capital de Cataluña. La población presenta un aspecto animado y alegre y cuenta con buenos edificios y no pocas anchas y hermosas ramblas, como el Paseo de Mosén Jacinto Verdaguer, con 4 hileras de frondosos árboles. La Rambla de San Isidro, espaciosa y céntrica, con su correspondiente arboleda, además producida en la misma población, brilla una buena iluminación eléctrica. Tiene varios establecimientos de instrucción, como el Colegio de los Padres Escolapios, fundado en 1732, que ocupa un elegante edificio moderno en emplazamiento del antiguo convento de San Francisco, el Ateneo Igualadino de la clase obrera y otras varias escuelas nacionales y eclesiásticas. A los edificios notables hay que añadir los religiosos, la parroquia de Santa María, que es cabecera de Arciprestazgo. Fue consagrada por primera vez en 1959, pero en el decurso del tiempo experimentó varias reformas hasta llegar al templo actual, que es singularmente sólido y espacioso y cuyo campanario es el de la antigua iglesia. La hermosean además las iglesias de San Bartolomé, patrón de la ciudad, Los Dolores, San Agustín, Capuchinos y el Rosario, en donde el 20 de abril de 1590, que era Viernes Santo, ocurrió el prodigio de sudar sangre y agua la imagen del Santo Cristo, conmemoración del cual se celebra una gran fiesta el martes de Pascua. Sus alrededores son muy risueños. En ellos se producen excelentes cereales, viñedos, hortalizas, exquisitas frutas y hermosas flores. Lo que para nosotros tiene un particular aquella pintoresca villa que con tanto entusiasmo hemos recordado es que en ella vio la primera luz y aspiró las primeras auras de la vida un tiernecito vástago, un pequeñito infante, singularmente amado de Dios y cuyos gloriosos destinos estaban escritos sobre la eternidad en el catálogo de los predestinados. A principios del año de 1831, en el mes de enero, temporada en que la nieve cubre los campos y montañas de toda aquella comarca, en que las noches y sobre todo en los pequeños poblados son muy agradables por las silenciosas y tranquilas, y en aquel día que todos los pueblos cristianos dedican a honrar al glorioso patriarca San José, es decir, el miércoles 19 de enero de 1831, en un hogar humilde de la primorosa villa de Igualada, nació un tiernecito niño, premio dado por Dios a una honrada y laboriosa familia, 2 jóvenes esposos, Jaime Vilaseca y Francisca Aguilera. Ellos, como todas las familias verdaderamente cristianas, convencidos de la necesidad del renacimiento espiritual por medio del santo bautismo, inmediatamente determinaron llevarlo a recibir este sacramento de regeneración. El mismo día del nacimiento, los padrinos, don José Vilaseca, abuelo paterno del recién nacido, y doña Magdalena Robina de Vilafranca, su tía materna, lo llevaron a la parroquia de Santa María de la misma villa de Igualada, obispado de Vic, a fin de que recibiera las aguas bautismales. Y el señor cura, párroco, don Juan Morrel, presbítero, ecónomo,
bautizó solemnemente al niño y le puso por nombre José Jaime Sebastián. Por esta razón, sus padres quisieron llamarlo con el primero de estos nombres, pero sin dejar inculcarle siempre una tierna devoción a los otros dos santos, hacia los cuales durante toda su vida conservó una verdadera piedad. En San Jaime, es decir, en el apóstol Santiago, admiraba sus virtudes apostólicas, y de San Sebastián, que había sido militar, procuraba imitar su celo intrépido, virtudes que José más tarde habría de tener que practicar constantemente. Así era como el Señor, desde los albores de su tierna infancia, ya iba preparando a su siervo para las grandes empresas a que quería dedicarle. El matrimonio de don Jaime y doña Francisca solo tuvo 4 descendientes: José, Josefina, Ángela y Antonio, 4 angelitos en su tierna infancia, quienes con su piedad, obediencia y juegos infantiles alegraban el hogar y mantenían la casa paterna en constante fiesta. Don Jaime no era rico en bienes temporales, pero tenía un tesoro que vale más que todas las riquezas de la tierra: honradez y laboriosidad. Dedicado constantemente en su pacífico oficio de sastre, diariamente, en horas todavía muy tempranas, ya tenía que abandonar el lecho, pero siempre cumpliendo ante todo con sus deberes cristianos. En el mismo taller, doña Francisca también trabajaba como modista de corsets. Ambos esposos, después de haber dado un ósculo amoroso y tierno a todos sus pequeñuelos, les daban su bendición y con toda diligencia comenzaban sus labores de sastrería, respectivamente, con el fin de obtener aquello de donde dependía el bienestar de su encantadora y pequeña familia. Ante este perfecto modelo de esposos, era cosa muy natural que Jocelyn, ya desde sus primeros años infantiles, comenzara a aprender el mismo oficio de sus queridos padres, y que así, tan pequeñito como era, ya comenzaba a hacer sus débiles impulsos, pretendiendo ayudarles en sus penosas faenas. La infancia es graciosa y simpática para la transparencia del alma inocente y pura, que se revela en todos los actos de la niñez. Por datos contemporáneos sabemos que la infancia de Jocelyn era agradable a cuantos le miraban. Su carita graciosa, su lenguaje apacible, pero muy gracioso, sus modales complacientes y benignos, todo lo cual le hacía sumamente agradable a cuantos se le acercaban. Los niños de su edad siempre buscaban su compañía. Cuando alguna madre quería que su hijo se corrigiera, le decía: «Has de ser como Jocelyn, mijito». Y con estas palabras, el travieso recibía la corrección más acertada. Ya desde entonces se comportaba y se delineaba con rasgos muy preciosos las virtudes que habían de ser sus predilectas de vida. En sus modales reinaba la sencillez, en sus labios jamás anidó la mentira y nunca consentía que otros niños intentaran proferirle en su presencia. Cuando mucho a todos niños en su edad, porque creía que todos eran buenos, y a ellos la misma sencillez de Jocelyn les daba ocasión para engañarlo. Pero él nunca se daba por sentido, antes por el contrario, con la mayor facilidad los perdonaba. Tampoco se notaban en él esos repentinos arranques de violencia y de amor propio tan frecuente en casi todo niño de su edad. Jocelyn era un gran
en gran manera devoto. Con mucha facilidad aprendía oraciones. Con su buena madre le enseñaba, y cuando ella lo llevaba al templo, Jocelyn ponía devotamente la mayor atención en toda la ceremonia sagrada y luego, al regreso en su casa, repetía con sus hermanitos las cosas que había visto. Los invitaba a hacer altarcitos, y él mismo procuraba imitar las ceremonias de la Santa Misa, de la predicación y demás cosas que había presenciado. Sus padres, viéndole tan fervoroso, tan inclinado a las cosas de Dios y con una discreción tan superior a su edad, pensaron que ya era tiempo de que el niño hiciera su primera comunión. No es fácil decir la alegría que sintió Jocelyn, el gran niño, cuando ellos se lo comunicaron. Desde entonces ya no pensaba más que en Jesús y en prepararse para hacer su primera comunión. Continuamente buscaba y se inspiraba para llegar a ese día. Comulgó por primera vez, y al unirse íntimamente al amabilísimo Jesús con el alma inocente de Jocelyn, éste se transformó en un niño capaz y ferviente de acoger y relacionarse en su primera comunión con Jesús. Luego, cumplido ya los 7 años, sus padres no tuvieron mucho que pensar en qué escuela deberían ponerle, porque ahí mismo, no lejos de su casa, los muy reverendos padres escolapios les ofrecían todas las ventajas que deseaban para su querido hijo. Ellos, maestros y perfectos conocedores del corazón de un niño, pronto se dieron cuenta de que aquel niño era una prenda especial que Dios les mandaba al observar sus buenas costumbres, conductas y maneras de estudio. Terminada la instrucción primaria y superior, ya Jocelyn había emprendido los estudios de latinidad cuando su padre resolvió trasladarse a España, centro fabril donde su trabajo era más solicitado, y también porque, como padre provisor, quería que Jocelyn asistiera a una escuela obrera nocturna a fin de que aprendiera dibujo, mecánica y otras cosas útiles, porque ya desde entonces don Jaime le consideraba como su más precioso tesoro, esperando que pronto pudiera ayudarle en las labores de su oficio, además porque tenía buenas esperanzas de que en aquella capital se descubriera algún nuevo horizonte para su familia. Entretanto, con placer ver a Jocelyn en su adolescencia trabajando con sus padres, dotado de un especial donaire, de una suave y candorosa complexión, de dulce mirada, de porte agradable, de lenguaje benigno, afable y sencillo. Su primer trabajito que hizo, ya por sí mismo, fue un corset, el cual, según él decía, hubo haber sido entregado, dizque, a una gran señora. Contentísimo don Jaime con el valioso contingente de su querido hijito, ya desde entonces veía en él al joven de risueñas esperanzas, que más tarde sería el báculo y sostén de la familia. Pero Jocelyn se sentía en un ambiente muy distinto del que anhelaba su piadoso corazón, porque sus inclinaciones volaban constantemente a un estado de vida en que Dios pudiera ser todo el objeto de sus aspiraciones. En medio de los encontrados afectos en que vivía, su único consuelo era acudir, siempre que el tiempo se lo permitía, a la colegiatura de Santa Ana, donde había servido de acólito y donde, conservando con Jesús en el sagrario, se reanimaba y cada vez más su corazón se abrazaba en el amor, encontrando un gusto muy singular ante el altar donde constantemente sentía ardir su corazón.